La buena onda. Hablan de las 12 horas, hablan de devolver a los trabajadores 100.000 pesos, que sería ese puente que se quiere evitar según Sturzenegger para que los municipios, para que los grémios y demás no se aviven. Pero bueno, todo esto con Pablito Ibáñez, que así empezamos rapidita la mañana. ¿Estás contento? Sí, está muy bien. La jornada empezó bien. No, te pregunto si estás contento con todo. Sí, estoy contento. Está bien. Siempre hay que estar contento con todo. Es verdad. Siempre hay que estar de buen humor querido con mío. todo, porque las cosas ocurren y uno no puede cambiarlas en todo caso, si no le gusta algo. Te subís al flow. Hoy va a haber una reunión importante del presidente con los gobernadores. Uno de los temas que se va a hablar es la reforma laboral que está impulsando el gobierno. Vamos a meternos un poquito porque hay mucho tema dando vuelta, porque hay una propuesta trabajada por el gobierno en lo que se llama Consejo de Mayo, hay una propuesta presentada por la diputada libertaria Romina Díez con otros diputados. Ayer presentó un proyecto también Gerardo Milman, diputado de Santa Fe, es diputada de Santa Fe. Mucho tema dando vuelta, yo le escuchaba a Analía en la previa, vos también lo decías, como que hay un concepto general de que en la Argentina hace muchos años que no se genera empleo. ¿Es verdad? Y que eso es producto de las leyes laborales. Hay una gran discusión teórica sobre eso. Primero, es difícil que una ley genere empleo si, por ejemplo, la economía no crece. Entonces, como la economía, por ejemplo, hace dos trimestres que viene en decaída, ya la economía argentina está técnicamente en recesión. Eso seguramente genera problemas de empleo. Según las estadísticas hace más de 30 años que, bueno, 25 si querés, no ha crecido el empleo y sobre todo que las empresas no quieren tomar a trabajadores o empleadores porque está la carga que tienen que pagar, que deciden en automatizar todo o cerrar de entrada. Pero te voy a decir, acá hemos sacado mucha gente al aire de distintas empresas. ¿Y sí? Que dicen eso, no podemos tomar empleados por la carga impositiva que tiene. ¿Y por qué no bajan la carga impositiva en vez de agregar horas? Pregunto, no sé. Hago una propuesta, para todos los partidos. ¿Por qué no los políticos empiezan con la jornada de 12 horas? En el Congreso, claro. Que el presidente marque 12 horas en la Casa Rosada, que los gobernadores yo creo, a ver, en ningún lado dice, en ningún lado, yo lo que les digo es con la campaña del miedo les fue muy mal, chicos. Ya no es campaña. Milei sacó el 41% con la campaña del miedo. ¿Pero qué es el miedo? ¿Cuál sería el miedo para vos? Decirle a la gente, ahora vas a tener que trabajar 13 horas. En ningún lugar, por lo que dice Sturzenegger, dicen que van a tener que trabajar 12 o 13 horas. Yo lo explicaba recién. Lo que dice la ley, entre otras cosas, por ejemplo, te voy a decir dos cosas que dice la ley para entender que muchas veces las leyes no es por lo que dicen, sino por lo que no dicen. La ley, por ejemplo, dice que tiene que garantizar 12 horas de descanso. Sí. Cuando vos te dice que tiene que garantizar 12 horas de descanso, por la negativa quiere decir que podés trabajar 12 horas. Sí. ¿Sabés cuánta gente hay en la marginalidad que trabaja más de 12 horas? Está bien, bueno, no. Pero hay otro tema también que estás en la marginalidad. Digo ese punto y así vamos metiendo todas las cuestiones. Vacaciones, ¿sí? El proyecto, por ejemplo, dice que te pueden fraccionar. El empleador puede decir, no, bueno, vos, Analía, te podés tenés 20 días para tomarte, ahora te vas a tomar una semana. Y yo voy a disponer cuándo en esa semana. ¿Sabes qué dice la ley? Dice que se le tiene que garantizar al trabajador que por lo menos una semana cada 2 años la va a tener en verano. Una semana cada 2 años por lo menos la va a tener. Una semana de las vacaciones que le corresponden. Una semana de las vacaciones, por lo menos una semana cada 2 años está garantizado que sea en verano. Si después te dice, no, la tenés en octubre, la tenés en abril. ¿En qué cambiaría? ¿En qué suma? No entiendo. ¿Para qué hacen eso? Esa puntual, digo, ¿no? Puedo hacer una apreciación muy personal. Haga todo lo que quiera. Yo creo a priori que efectivamente en los países se genera empleo cuando crece la economía. Estas mismas leyes, en un momento, por ejemplo, se generaron 4 millones de empleos. Y del lado de las empresas, que le bajen la carga impositiva a las empresas. Pero no la carga laboral a los empleados. Y después hay otra cosa general, yo sé que son muchas cosas complejas. Por ejemplo, evidentemente, como dice Analía, como decís vos, como hemos conocido todos casos, por ejemplo, vos querés poner un comercio y te sale caro tener un trabajador. Decís que no, ahora, resistís. Esta ley, en todo caso, vos podés disponer una ley con cierto margen de flexibilización para las empresas más chicas. Y esta ley, por ejemplo, toma el caso de la persona que tiene 2 trabajadores, modifica para todas las empresas también. No hay un esquema criterioso, segmentado, de decir, che, apuntemos en los pequeños comercios o en las empresas. Voy a decir algo para que esto no envejezca mal. Es cierto que está todo en debate y el gobierno tiene un borrador, hay un borrador, hay muchas cosas, puede ser que esto avance más. Vos, hoy hablamos con Branca, ¿vos estás de acuerdo con que hoy por hoy abrir un negocio, tener un emprendimiento es muy difícil para cualquier persona que quiere invertir? Sí. No digo de afuera, sino nosotros. Vos te querés montar una pyme, está lo que te piden y la cantidad de cosas que decís, la verdad que no lo hago. Hay un lado B, y lo hemos hablado 1000 veces. El aporte de las empresas, los aportes patronales, son los que sostienen el sistema previsional argentino.
todos los aportes que hacen los trabajadores de sus trabajadores. Claro, pero para eso tenés que tomar trabajadores. No. No los estás tomando justamente por el tema tributario de las cargas, entonces tampoco esa plata va a poder ir a parar Ahora, bueno, pero cuando vos reducís eso, también vas a tener un problema, vas a aumentar el déficit del sistema previsional, también es una dificultad de ese orden. Yo digo eso. Y para mí hay una cuestión más estructural y me parece que es el debate de fondo. Hoy existe en la Argentina, pongamos que todos nosotros somos del mismo sector. Somos empleados. Somos todos periodistas. Entonces, hay alguien que nos representa a nosotros y dice que nadie puede cobrar menos de 800.000 pesos por mes. Ponele, para decir un número. Lo que quiere hacer la ley es romper ese acuerdo donde después tiene que haber la negociación por empresa. Pero no para que mejore y una empresa te pueda aumentar a vos en vez de 800, 1 millón. Porque eso hoy lo puede hacer. Para que una empresa diga, no, Analía, vos yo te puedo pagar 400. Está bien. Hay también hay mucha disponibilidad de empleo. No, está bien, pero no es lo mismo, como vos bien lo dijiste, una gran empresa que tiene otro volumen, que capaz una empresa del interior, una pyme claro, que le puede decir al empleado. Y en tal caso va a ser un acuerdo entre partes, decirle, mira, che, yo voy a abrir un pequeño negocito así, lo que tengo para pagarte es esto. Claro. Y en tal caso el trabajador estará de acuerdo o no. Pero si no, ni siquiera tiene la posibilidad de acceder al trabajo. Lo primero que quiero empezar aclarando y razonando con ustedes es que me da mucha pena y mucha tristeza como argentino que haya trabajadores en este ámbito como Analía y en otros ámbitos que defiendan esta reforma laboral que no es más que una precarización laboral. De verdad, me duele muchísimo que en vez de los trabajadores unirnos... A mí me duele que haga tantos años que no haya trabajo. Bien, déjame terminar esto. Y que siempre, a través de la historia argentina, los gobiernos que lucharon por los derechos de los trabajadores lograron conquistas que hoy todos disfrutamos. En vez de defenderlas, hoy con esta mentira y esta trampa del relato de que con eso se va a generar mayor cantidad de empleos, es realmente doloroso que los trabajadores no nos defendamos entre los trabajadores. ¿Por qué? Lo que decía Toto, este relato mentiroso de que no, lo que repite Analía, quizás sin mala intención, de que no se generan puestos de trabajo por la presión tributaria, es relativamente cierto que se puede resolver bajando las cargas. ¿Hablas con empresarios? ¿Sabes? Sí, Analía, justamente. ¿Pero por qué no hablo con trabajadores? Pablo, a ver, Pablo, hay que estar del lado de los trabajadores, Analía. A ver, ¿por qué no? Pero si querés estar del lado del trabajador. El problema es la economía que no reacciona. Si la economía funciona bien, van a tomar Pablo, dale. ¿Por qué no hacen un proyecto de ley que le baje la carga impositiva? Bueno, ahí está el problema. Pero ¿por qué te la metés con los trabajadores? No, porque si le baja la carga impositiva a los trabajadores, tenés problemas con el tema previsional. No recaudás. Pero por eso no seamos ingenuos, no nos mintamos entre nosotros. Pero que no dejen, una reforma laboral. Pero que no dejen sin protección al laburante, le garanticen solo 12 horas. La reforma laboral tiene una segunda etapa que está atada inevitablemente, que es la reforma previsional. Porque si vos tenés un sistema previsional deficitario, si bajás las cargas patronales, que yo puedo coincidir que es un costo, que Suecia tiene 57% de carga patronal y va y tiene un empleo cero. Aquí hay que generar empleo y laburo, industria, comercio, mejora. Déjense el chamullo. A mí me parece que para... hasta 12 horas, basta de vacaciones, basta. A mí me parece que para proteger al laburante primero tenés que tener un laburante. Claro. Sí. Primero tenés que tener un laburante. Pero es como también tenés que tener una economía que funcione. Tenés que tener un laburante. Tenés que tener economía que funcione. Si tenés una economía, el laburante lo vas a tener. Es mentira que no vas a tomar. Si vos no das abasto, Chicos, si tenés no das abasto, vas a tomar laburante. A ver, yo llegué a Argentina, lo primero que me dijo todo el mundo, y no te estoy hablando de grandes empresarios, te estoy diciendo el señor que arregla el riego, el señor que construye carpas. Todo el mundo me dijeron, no pongas negocio, no contrates gente, no, todo. Y nosotros llegamos y dijimos, ¿por qué? Me dice, mira, yo lo único que tengo ahora es un auto, mi autito. ¿Sabes qué estoy a punto de hacer? Ponerlo a nombre de mi mamá. Porque los juicios laborales me sacaron todo. Uno, otro, el que limpia los vidrios, el que hace ventanas. Todos nos dijeron, no pongan un negocio, porque Sergio quería poner un restaurante. Bien. No pongas un restaurante, no contrates gente. Todo fue no. Cuando llegamos, todo el mundo, y no te digo grandes empresarios, nos decían lo mismo. La industria del juicio es otra cuestión. A ver, un minuto, vamos a sumarlo a Marcos Pereira, a Marcos Peirano, perdón, que es abogado y apoderado de la Libertad Avanza de Santa Fe. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Peirano es el que redactó el proyecto que yo decía. Uno de los proyectos que está sobre la mesa es el de, lo firma Romina Díez, tiene la adhesión de muchísimos diputados de la Libertad Avanza y del PRO y algunos provinciales. Peirano, tengo entendido que fue el que redactó el proyecto, así que, insisto, para poner sobre la mesa, es una
de las reformas, una de las propuestas. Esta es la propuesta que tiene carácter legislativo, claro. Se presentó el año pasado, pero hay otras más dando vuelta, una de estas del gobierno. Hoy Sturzenegger, hablando en la radio, contaba justamente lo que es lo difícil que es para los empresarios argentinos y aquellos que quieren comenzar con un emprendimiento chico, trabajar y llamar a gente para laburar. Hablan también de ese peaje que se les paga a los sindicatos y demás, y que es parte de la reforma, que va a tardar, es una idea recién, pero bueno, qué tan viable es que se haga. Bueno, yo celebro que en un programa como el de ustedes y hoy en día en la prensa en general, en los medios, se esté hablando de esta cuestión. Es una deuda que tenemos en Argentina desde hace muchos años y que realmente nos genera mucha preocupación. Está calculado que el 50%, algunos dicen el 60% de la masa laboral argentina, o sea, de la gente que trabaja, está en negro. Es decir, no está con un empleo registrado. Y eso al primero que perjudica, al primero que daña, es al trabajador no registrado. Porque recordemos que ese trabajador precarizado no tiene RT, no tiene la posibilidad de jubilarse, no aporta a ninguna caja. En la construcción todos, no tiene acceso al crédito, en construcción no puede todos. alquilar. A ver, es un trabajador absolutamente vulnerado. Y la verdad es que esta reforma que proponemos no es, y esto lo primero que quiero aclarar, no es para las grandes empresas. Las grandes empresas pagan todo en blanco. Las grandes empresas contratan en blanco y despiden en blanco. Marcos, para ordenar, porque nosotros ya veníamos con el debate encaminado, entonces para ir enfocando. Sí, yo vi el proyecto tuyo y hay beneficios impositivos para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, por lo que no son las pequeñas, digamos. Sí, en alguna medida. Toda la modificación del acuerdo del contrato laboral es para todas las empresas. Marcos. Hay modificaciones generales, pero los beneficios y la posibilidad de flexibilización más fuerte es para la micro, pequeña y mediana empresa. Perdón. Pensemos esto, recién lo mencionaban algunos de ustedes. Un pequeño empresario que tiene 5 empleados tiene miedo de tomar un empleado en blanco, porque sabe que en el caso de tener que despedirlo a 1 o 2, se le termina el negocio, se le lleva el negocio la indemnización. Claro. Entonces, eso genera un incentivo los incluye esa reforma. Para que esté todo en negro. Sí. Claro. Para no blanquear a un empleado. Claro. Entonces, el proyecto lo que plantea... Es un dato más, ¿Sabés en buena medida a qué responde eso? A que la economía argentina también es un sub y baja permanente. Si vos tenés una economía estable, pero por eso le quiero preguntar a Marcos, tener esas previsiones también. Por eso le quiero preguntar a Marcos. Marcos, buen día. Para ordenar esto, perdón, buen día. Sí. ¿Cuál es el sector que más da empleo en Argentina? La construcción. ¿Las grandes empresas o las pymes? Las pymes. Las pymes. Las pymes son las grandes generadores de empleo en Argentina. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. Ahí es donde tenemos que flexibilizar. Marcos, y favorecer. ¿cuáles son los principales? Sacarle el miedo a tomar gente en blanco. Analia. Marcos, la pregunta es, ¿realmente hace 25 o 30 años que no se generan nuevos puestos de trabajo en la Argentina? Yo creo que sí se generan, pero la mayoría se generan en negro. En negro. No, digo un trabajo, digo un trabajo absolutamente en blanco. Sí, exactamente. Un trabajo en blanco hace 25 o 30 años que no se genera. No, del 20 años por lo menos. 20 años por lo menos. Sí, 2003 en adelante se generan 20 años por lo menos. Marcos, ¿y cuáles son directamente? Pero no me terminó de contestar, Branca, esperá. Pero ya contestó. No contestó, esperá que conteste. Perdón, Marcos. Marcos, te escuchamos, dale. No, le decía que eso genera, y se mencionó recién, genera el gran déficit que tenemos en las cajas previsionales. Porque si tenemos más de la mitad de los trabajadores en negro en Argentina, es imposible financiar una caja previsional. Está calculado esto. Cuatro trabajadores en blanco son los que generan los aportes para poder pagar la jubilación de un trabajador jubilado. En Argentina esa distribución es al revés. Tenemos 4 jubilados por un trabajador en blanco que está aportando. Entonces, hay que apuntar a solucionar ese problema. Insostenible en el tiempo. Quería preguntarte, Marcos, ahora sí, después de esta excelente respuesta, si esta reforma está pensada también para mejorarle la calidad de trabajo al trabajador. Y si es así, ¿en qué beneficia a cada uno? Puntualmente y directo. A ver, ¿esta reforma mejora al trabajador o le da esta mejora al trabajador y esto al empresario? Puntualmente, ¿en qué lo mejora? A ver.
Puntualmente, el trabajador que hoy está en negro, lamentablemente, tiene todo para perder. Reitero, no tiene RT, si se muere no tiene seguro de vida, no aporta, posiblemente no se pueda jubilar, no puede alquilar y no tiene acceso al crédito. Flexibilizar y sacarle el miedo al empresario pyme para que pueda blanquear a ese trabajador que tiene en negro, le va a dar muchísimas ventajas ya de por sí. ¿Qué facilidades le dan a los empresarios y a los trabajadores para que pasen a estar en blanco? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, está en el proyecto, hay beneficios fiscales, se buscan incentivos, la posibilidad de pagar una indemnización si lo tiene que despedir en cuotas, para que no le lleve puesta la empresa. O sea, cumplir con lo que dice la ley para la pequeña y mediana empresa, pero que pueda pagar la indemnización en cuotas, para no tener el miedo de por tomar gente quedarse sin negocio. Claro. Ese miedo hoy está en el empresario y además chico, muchos de ellos te hacen juicio muy latente. Los contratás una semana y se quedan, no sé, 10 días más y te dicen que trabajaron 5 meses y le salen todos testigos. Doy fe, yo iba a ponerme una heladería. Bueno, iba a poner una heladería, te cuento, iba a poner una heladería y con un socio empezamos a llamar gente. Tuvimos 2 personas, esas 2 personas trabajaron una semana nada más y hicieron un juicio diciendo que habían trabajado 5 meses con nosotros. ¿Vos tuviste una heladería? No llegué a ponerla. No, también es, y hay una cuestión. Vamos a bajar, de Marco, común. déjame ponerte una cosa, porque también hay datos de la realidad. Yo decía hoy al principio, no sé si vas a coincidir, pero me parece que es un dato de la realidad, que las economías generan empleo cuando la actividad económica crece. Algo que en la Argentina no está ocurriendo porque está en recesión hace 2 trimestres, está formalmente, técnicamente en recesión. Desde que asumió Javier Milei, digo para hacer un corte, no un sesgo ideológico, para hacer un corte, se perdieron 220.000 empleos formales en la Argentina, ¿sí? ¿Vos todo eso lo atribuís a las leyes laborales? Porque también es cierto que hubo cambios, hubo mucho movimiento de lo formal al monotributista, porque le conviene, porque el empleador tiene otra actitud, y hay un sesgo general además que tiene que ver con eso. Muchas veces el trabajador es el más débil. Eso es lo que pasa. Vos decís, bueno, quiero estar en blanco, pero es el más débil. Yo lo que digo es apliquemos el sentido común. Hace 20 años en Argentina que tenemos un problema de legislación laboral que todos los gobiernos que se han dado en estos últimos 20 años no han podido solucionar. No lo han podido solucionar. Las leyes laborales argentinas son de los años 70. Los convenios colectivos de trabajo son de los años 70. Qué desastre, Dios. Hace 5 años ni siquiera pensábamos en el trabajo home office. Y hoy es una realidad. Entonces, se incorporó igual. Pretender solucionar el tema laboral argentino con leyes que son de los años 70 es una sin razón absoluta. Sin no se va a solucionar de esa manera. Sin ningún tipo de, entonces, de creencia política. Yo no estoy con ninguno. A mí me cuesta creer que hagan algo correcto con las leyes laborales, con las cargas laborales y la cantidad de horas de los trabajadores, tipos genérico, diputados, senadores, que van a laburar 3 días a la semana, 2 horas por día. Déjense joder. No tienen cara para hacer eso. Upa. De todos los partidos, ¿eh? Marcos. Yo digo esto, es muy importante que el que proponga este tipo de ideas, me parece que es súper sano, haya tenido alguna vez un pequeño negocio o una pyme. Si lo tuvo o lo tiene, o su familia lo tiene, va a entender dónde está el problema. Y que vaya a laburar, ¿no? El problema es la nuestra, ¿no? El peligro y el miedo que le genera al gran dador de trabajo en Argentina, que es el pyme, que es el pequeño comerciante o el que tiene una pequeña empresa, tomar un trabajador en blanco. El juicio laboral. Sí, hablando de eso, Marco, y hay que solucionar. Una pregunta técnica nada más. A ver, Analia, le toca a Analia, le toca a Analia. Marcos, ¿y cuál es el beneficio esto de las vacaciones repartidas? ¿En qué beneficiaría al trabajador? El proyecto parte de siempre que se lleguen a acuerdos entre trabajador y empleador. Parte de eso. Acá no hay ninguna intención ni de empeorarle las condiciones a un trabajador, ni de hablar, como por ahí he escuchado, de situaciones de esclavitud, de 12 horas de jornada laboral, de ninguna manera. Ah, bien. El tema es flexibilizar, reitero, normas y convenios colectivos que son de los años 70. Pensemos hoy en un chico joven, un chico que es programador, que trabaja de su casa, que quiere trabajar por productividad, que le encargan un proyecto, quiere terminarlo y cobrar. Y le dicen, no, vos vas a tener que venir de lunes a viernes 8 horas a una oficina
porque así lo dice la ley laboral vigente para este sector. Ese chico no quiere saber nada. Claro, no quiere saber nada, no le interesa. Vos sabés, Marco, que eso no es la forma de trabajar que quiere. Marco, y vos si está sabés dispuesto que eso a no es trabajar así. un día entero... Marco, pará. Y si está dispuesto a trabajar un día entero por productividad y tener al día siguiente un día libre, hay que permitírselo. Está bien, pero vos hay que sabés... permitírselo. Vos sabés pero Marcos, acordate que hay en otros países... Existe un régimen muy flexible en ese sentido. Hay en otros países que los horarios, se ha disminuido la carga laboral, que también se le dan días libres en la semana, que el trabajador no baja su rendimiento. Ese incentivo también se le da, obviamente. Obvio. Es más o menos la idea que ustedes también tienen de, y a eso apunta el proyecto. Eso es lo que está diciendo. Está apuntando a eso. Que yo no reitero esto. A ver, tengamos esta idea. A ver. Las paritarias y los convenios colectivos de trabajo se discuten entre cúpulas sindicales que no tienen idea de lo que es trabajar el día a día, la actividad del día a día, y cúpulas industriales o patronales que tienen grandes empresas y tienen otra realidad. Cuando hacen esos pactos, después cuando uno lo quiere llevar a la realidad en la pyme, en la pequeña empresa, en el comercio, se vuelven muchas veces incumplibles. Dos cosas finales. Entonces, Marcos, tenemos que ir a la realidad, al día a día. Una final que es muy técnica. ¿Por qué Romina Díez, que es la diputada que presentó el proyecto, no lo explica ella? Y lo tenés que explicar vos. Bueno, a ver, la autora del proyecto, por supuesto, es ella. Yo no me atribuyo la autoría. Vos interpretás y contás. Yo soy asesor técnico de ella, soy abogado, me dedico a esto y por ahí tengo. Pero ella no podía explicarlo. Para poder explicarlo. No podía explicarlo ella. Ella lo ha explicado, pero lo ha explicado también en entrevistas y en sus redes. En realidad, este proyecto también se trabajó en conjunto con Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo de la Nación, con lo cual tiene todo un fundamento y técnico el proyecto, pero en definitiva, más allá de que podemos discutir un artículo sí, un artículo no, y que se pueda aprobar todo, parte o lo que fuera. La idea es, hace 20 años en Argentina, que nadie ha podido solucionar esto del trabajo en negro, precarizado absolutamente. Entendido. Y el miedo totalmente, del empresario chico a tomar un trabajador. Totalmente de acuerdo. Además, vamos a solucionar eso. Y vamos a seguir hablando con vos en un ratito, si te parece. Pero bueno, lo cierto es que hoy también le pedís una factura a un empleado que vaya a hacerte, no sé, un arreglo de electricidad y te dice que no tiene. Entonces, por eso es que le escapan al trabajo en blanco. Gracias, Marcos. Va a salir la reforma. Va a salir la reforma igualmente. Tiene los números el gobierno, no sé, saldrá exactamente esta madura. Tengo que cerrar, Pablito. Gracias, Marcos. Es un gusto conversar con vos. Gracias. Ojalá salga enriquecida. Muy bien.